echa la culpa al diablo todo el tiempo. Nosotros también permitimos en nuestras vidas, pero creo que esta ocasión que está pasando es una ocasión que Dios va a tomar para bendecirlo a él más. Amén. A él le va a pasar lo de Job. Dios permitió que el diablo le acabara con todo lo que tenía solamente para bendecirlo doblemente. ¿Sí? Dice la Biblia que él fue rico 2 veces más de lo que era antes. Entonces yo creo que hay una promesa muy bonita. Y ahorita lo último vamos a terminar. Mi esposa se tomó la molestia de mandarles el mensaje yo creo que esto es una oportunidad de nosotros también para que Dios nos bendiga, nosotros ayudando a esta clase de personas. Amén. Entonces saludamos a las redes, siempre se me olvidan las redes. Sé que hay gente que no nos está acompañando, pero están ahí conectadas. ¿Qué? ¿Van a mirar el video? Sí, tienen el videito ahí. Bueno, creo que tenemos el videito de cómo quedó la casa del pastor. ¿Qué quiero hacer? Verdaderamente quiero ahorita lo último recoger una ofrenda para él, solamente para él. Yo creo que ustedes ya expusieron en sus corazones, escucharon el mensaje para llevársela a él. Y el viernes, escúcheme bien, el que me quiera acompañar, voy a... Positivo grupo, una casa estaba quemando la reliquia. Ya están los bomberos, una señora que está por allá desmayada. Ya los bomberos la están atendiendo. Los bomberos la están atendiendo ahí, a la señora que está desmayada por allá, por aquel lado. Y pues, en la vía principal de la reliquia hacia el Betty Camacho. Y el closet de uno de los hijos se salvó, fue lo único que creo que se salvó. De todo lo que había ahí, ese fue lo que quedó adentro, todo como quedó. Hasta hubo unas paredes que se agrietaron y se cayeron también. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Personalmente, a mí me gusta ayudar. Verdaderamente en nosotros también, en el corazón de nosotros está el ayudar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El viernes vamos a ir, personalmente yo voy a ir a predicar a la iglesia. El viernes a las 7 de la noche, el que me quiera acompañar, vamos allá y oramos también por la iglesia, ¿sí? Oramos por ellos allá. Voy a ir con mi grupo, todos, casi que les voy a dar una orden que vayan conmigo. No les voy a pedir el favor, les vamos a decir, vámonos. Eso, amén, así es que me gusta. Entonces vamos a ir a ayudar, verdaderamente es un hermano, es un pastor que en este momento está pasando un momento difícil. Y nosotros necesitamos, él en este momento necesita de la ayuda de nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a bendecir? Vamos a recoger una ofrenda ahorita, lo último para él. Y el viernes yo le dije, ábrame una agenda ya, haga una campaña ya, que yo voy a ir a predicar, voy a ir con la pastora. Ya también no le voy a dar no le voy a pedir un favor a la pastora, le voy a dar una orden que vaya conmigo. Del pastor Carlos, y vamos a ir a ayudarlo. Y le dije, traiga gente, invite gente, mejor dicho, y vamos a recoger una buena ofrenda allá. Y nosotros también vamos a ser partícipes en la reliquia. Es en la reliquia. Yo en el transcurso de estos días le estoy dando toda la información. Y vamos a ir. ¿Qué quiero hacer yo? Yo quiero llevar mi iglesia, bueno, la iglesia que el Señor me dio, que son ustedes, y vamos a ir a orar por esa gente allá. Vamos a ir a orar por el pastor, vamos a desatar palabra de bendición sobre ellos. ¿Quién sabe que en la boca está el poder de la vida y de la muerte? ¿Quién sabe que nuestras palabras o quedamos entrelazados o entrelazamos a otras personas con el dicho de nuestra boca? Entonces vamos a entrelazar toda esa familia, toda esa congregación. ¿Con qué? Porque de hecho el saloncito de ellos es casi la mitad como este, ¿cierto, pastora? No lo conozco bien, pero creo que es la mitad de esto. Entonces la iglesia realmente de él es bien pequeña también. Entonces la idea de nosotros es ir a llenar, ir a bendecir y orar. Voy a tomar un momento para orar por ellos y vamos a declarar solamente palabra de bendición sobre esta casa, sobre ellos, amén. Y el que quiera llevar ese día una licuadora, unos platos, llévelo, que yo creo que él los va a recibir con mucho amor porque los está necesitando, amén. Eso yo sé que Dios ve esto, amén. Y este hombre vea, ya es lo que ya prontico lo tengo aquí, ya subió aquí arriba. Entonces vamos a traer un tema bien interesante. Quiero darle la bienvenida a todos. Yo sé que todos ustedes han
han creído en todo lo que Dios está haciendo, no solamente en esta casa, sino en cada uno de la vida de ustedes. Siempre me enfoco en que independientemente del propósito del pastor, del ministerio, todos tenemos un propósito. De verdad que es muy triste a veces ver esta clase de cosas. Y le voy a contar un testimonio rápidamente. Me senté a hablar con un pastor, ¿cuándo fue? ¿Antier? Y el pastor estaba como fanfarroneando conmigo. Y me dijo: no, pastor, es que me metí en un ayuno y le dije al Señor que me abriera una puerta y me abrió 3. Entonces ahora estoy peleando con mis pensamientos cuál es la puerta que debo coger. Pues que en cierta manera que él no está pastoreando ahorita, pero le dijo al Señor que quería pastorear. Entonces que él oró y el Señor, bueno, hubieron 3 propuestas. Entonces él estaba como fanfarroneando y yo le dije, qué extraño, ¿cierto? Me dijo: ¿por qué? Yo le dije: porque es que no en todo lado usted tiene que predicar. Pero es que la Biblia lo dice, pastor, que en todo lado, a toda criatura, en toda nación, en todo pueblo. Yo le dije: él le dijo eso a todos, pero usted no son todos, usted no es todos. Usted tiene un tiempo, usted tiene un lugar, usted tiene algo que Dios le va a entregar, un ministerio apostólico, profético, lo que sea que Dios le haya entregado a usted, y usted tiene un lugar. Y Dios lo va a establecer en algún momento para que usted pastoree. Pero si esa es la manera de usted pensar, significa que usted no tiene un propósito trazado en su vida, porque cualquier camino le está pareciendo bien. O sea, está cogiendo como al pinochazo. Le dije: y ese no es el derecho de las cosas. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos guía a todas las cosas que han de pasar en nuestras vidas. Y fuera de eso, nosotros tenemos un destino profético nosotros que cumplir sobre la tierra. Pablo fue llamado explícitamente a los gentiles, y ese fue el ministerio. Y fue tan tremendo que el hombre se quedó mirándome y se paró y se fue. Y yo dije: muy triste, porque mucha gente piensa que predicar en cualquier lado es la voluntad de Dios, y realmente no lo es. Porque entonces el Espíritu Santo no le hubiera impedido a Pablo a predicar en ciertos lugares. Entonces no es donde nuestra complacencia y no es donde nosotros queramos ir, es donde Dios nos quiera llevar, para que asimismo el respaldo de Dios esté sobre nuestras vidas. Porque hay mucha gente que por ego y por orgullo van y se meten a pelear con brujos por allá y resultan apaleados, y después no saben por qué fue lo que pasó. Pero realmente Dios nunca los había enviado a ese lugar. Ellos simplemente quisieron hacer eso para que los vieran. Amén. Y hoy quiero entrar en ese punto, de verdad. No me voy a cansar de estarle predicando eso, porque si nosotros llegamos a hacer contacto con nuestro destino profético que Dios planeó para nuestras vidas, nuestra vida será sobreabundante y será sobrenatural. Porque cuando nosotros tocamos el destino profético, cuando nosotros tocamos eso que Dios planeó para nosotros, nosotros no estamos tocando una historia, nosotros estamos tocando sabiduría de Dios, nosotros estamos tocando el poder de Dios, nosotros estamos tocando la bendición de Dios. Aún Dios tiene la esposa y el esposo para cada persona, la diseñó para cada persona. Amén. Pero resulta y pasa que Dios colocó a dormir a otros hombres y sacaron de la costilla del hombre, sacó a Eva, ¿cierto? De la costilla del hombre sacó a Eva. Resulta y pasa que cada hombre, Dios le da un sueño profundo y le saca a su esposa la ayuda idónea para él. Pero resulta y pasa que el hombre no ve la ayuda idónea, sino que ve la ayuda idónea de otro. Y por eso es que a veces se estrellan, muchas veces, en los matrimonios. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado aún con eso. Personalmente yo tengo esa autoridad para contarlo, porque a mí mi Dios, mi padre me dijo: ella será su esposa, y ahí está, vean. Y ahí está, vean, ya criando. Entonces vamos a ver, es el tiempo de tu historia con Dios. Escúcheme bien, es el tiempo, es el tiempo de mi historia con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en esta tierra, porque estamos viviendo, porque estamos caminando en esta tierra. Entonces quiero entrar rápidamente en esta historia con Dios. ¿Quién sabe que la historia con Dios no es cualquier camino, sino es el camino que Dios trazó para usted? ¿Quién sabe que la historia con Dios no es cualquier ministerio? Es el ministerio que Dios determinó para su vida. ¿Quién sabe que la historia con Dios no es con cualquier mujer? Es con la mujer que Dios destinó para su vida.
Y cuando usted empieza a tocar eso, no solamente está adquiriendo lo de Dios, sino que usted está entendiendo el completamiento de su vida en Dios. Porque mucha gente dice caminar en la voluntad de Dios, pero realmente no lo están haciendo. Conocen la palabra de Dios, conocen la vida de Dios, pero no caminan en el propósito de Dios. Y realmente ese va a ser mi insistencia. Vamos a empezar rápidamente. El de los textos ahí, me tomé la tarea de hacer diapositivas. Nunca lo hago, pero hoy lo hice. Diga el de los textos. Uy, bueno, es tiempo de la historia con Dios. Escuche bien, voy a leer esto que Dios colocó a escribirme. Muchas personas pierden su tiempo en la vida por ser ignorantes a lo que Dios tiene para ellos. Escúcheme bien, muchas personas pierden su vida por ser ignorantes a lo que Dios les determinó darles a ellos. ¿Por qué son ignorantes? Y no nos damos de cuenta que hay una historia en Dios para caminarla como seres vivientes en la tierra. La gente piensa que lo que vamos a caminar con Dios va a ser allá, después de que partamos de esta tierra. Y no, nosotros ya tenemos una historia con Dios. La historia con Dios no va a empezar cuando nosotros partamos de esta tierra. La historia con Dios empezó, cuando yo nací de nuevo. Ahí en ese nacimiento quedó en su ADN, quedó impregnado una historia. En su ADN quedó impregnado una capacidad espiritual. En su ADN quedó impregnado todo lo que Dios quería para su vida. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? Desarrollarlo. La Biblia dice que ejerciten, ¿qué? Los sentidos, ¿qué? Espirituales. Ejerciten, o sea que dijo que uno no lo iban a ejercitar. Porque si le está diciendo, oiga, ejercítalo, es porque uno no lo ejercitaba, ¿cierto? Entonces necesitamos ejercitar los sentidos espirituales. Entonces, ahora escúcheme bien. Esa historia en esta tierra, ¿qué trae? ¿Qué trae en esta historia? Entonces, dice, en los seres vivientes en la tierra, esta historia está llena de bendiciones. Diga bendiciones. Está llena de la gracia de Dios. Está llena de la prosperidad de Dios. Está llena de los misterios de Dios. Está lleno de los tesoros de Dios. Está lleno de la sabiduría de Dios. Está lleno de los dones de Dios. Está lleno de las capacidades que Dios nos da a cada uno. Está llena de fe. Está llena de sanidad. Y está llena de fuerza. Y entre muchas. Escúcheme bien. Eso que Dios nos está dando ahorita es para nosotros tomarnos ahorita. En la eternidad no vamos a necesidad de tener fe. En la eternidad no vamos a tener necesidad de tener dones. En la eternidad no vamos a tener necesidad de sanidad. ¿Por qué? Porque todo es perfecto. Nosotros necesitamos traer la historia de Dios para perfeccionar esta vida que está corrupta y está lleno de aflicciones y está llena de maldición. Nosotros traemos ese poder para perfeccionar nuestras vidas y aún, y yo digo la vida natural, no estoy hablando de la vida espiritual, ¿ok? Porque los dones Dios los trajo para que la gente viva en sanidad. ¿Y qué? Y pueda caminar. ¿Quién puede caminar haciendo el propósito de Dios con un cáncer todos los días en su cabeza? ¿Quién puede caminar con un tormento en su cabeza todos los días haciendo el propósito de Dios? Nadie. Entonces Él nos brinda este poder a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una vida completa en Él y podamos hacer esa historia. Entonces los dones no es para la eternidad, los dones es para ahorita. La bendición no es para la eternidad, la bendición es para ahorita. En la eternidad no vamos a tener de bendición porque todo es perfecto. Allá todo es perfecto. La Biblia dice que aún la fe, la esperanza y el amor están prevaleciendo ahorita. Pero dice, la fe y la esperanza terminan. Lo único que sigue es ¿qué? El amor. Y voy a hablar un poquito de eso hoy. La pastora aquí me dio unas cachetaditas del amor y ella sabe que yo le cojo el hilo y me metí por ahí. ¿Sí? Entonces, la fe es para ahorita. La esperanza es para ahorita. Los dones son para ahorita. Lo sobrenatural es para ahorita. Las capacidades espirituales que Dios nos dio cada uno es para ahorita. En la eternidad no vamos a necesitar de dones de sanidad porque a nadie se va a enfermar. En la eternidad no vamos a tener que Dios nos dé sobreabundancia porque allá no la vamos a necesitar. Allá está todo.
Entonces, si el Señor Dios nos dio esto a nosotros, escúcheme bien, nosotros tenemos que hacer lo que sea para que eso se manifieste en mi vida. Diga, yo tengo que hacer lo que sea para que eso que Dios dijo de mí se manifieste en mi vida. ¿Y qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea realmente? Prestarle atención a lo que Dios nos quiere enseñar. ¿Qué nos quiere enseñar? Yo creo que para mí, se lo he dicho a la pastora Clemencia, aún el ministerio de ella con el mío, con el de mi esposa obviamente, porque mi esposa es una conmigo. Yo le digo a ella, lo que Dios le está enseñando a usted es la base de todo cristiano, pero lo que Dios me está enseñando a mí es la construcción del edificio. Pero un edificio sin base no sirve para nada. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ¿qué? Se cae. Y usted puede tener una base grande y aunque tenga una casa pequeña, la casa va a estar segura. ¿Correcto? Entonces lo principal es el fundamento de toda la palabra de Dios, que nos forma y nos transfigura la verdad de Dios. Entonces las bendiciones, ¿para cuándo son? ¿Para la eternidad o para ahorita? Dios, ¿cuándo nos la quiere dar? ¿En la eternidad o ahorita? Los dones, ¿cuándo Dios nos los quiere dar? ¿En la eternidad o ahorita? ¿Están desarrollándose esos dones o ni siquiera los hemos visto? ¿Estamos viviendo en esa bendición o realmente cuál es la bendición que estamos viviendo? La que Dios dijo. Escúcheme bien, las promesas que Dios le dio a la humanidad es para que se cumplan en el tiempo de cada persona. Si la persona vivió 50 años, pues 50 años tiene que vivir bendito, 50 años tiene que vivir lleno de lo sobrenatural de Dios, 50 años tiene que vivir lleno de esa vida abundante que Dios nos quiere regalar a nosotros. Pero tenemos que buscarlas. Mucha gente pierde el tiempo en su vida. Mucha gente está perdiendo el tiempo. Mucha gente muere sin conocer la bendición que Dios tenía para ellos. Mucha gente muere sin conocer la revelación que Dios tenía para ellos. Mucha gente muere y murieron creyéndole más al diablo que a Dios. Murieron poniéndole más atención a lo que el diablo estaba haciendo en la vida de ellos que a lo que Dios estaba haciendo en la vida de nosotros. Empezaron a confesar todas las palabras que el diablo colocaba en su mente y dejaron de confesar la palabra y las promesas que Dios tenía para nosotros. Aquí el diablo no es la culpa, porque a la larga el diablo lo podemos echar fuera en donde quiera y como quiera lo podemos hacer, porque tenemos la autoridad. Aquí el problema somos nosotros, que la incredulidad puede más en nuestros corazones que la fe en Dios. Y quiero mostrarles algo. Entonces, verdaderamente para mí el diablo no es un problema. El problema soy yo, que a veces le creo más a él. El problema soy yo, que a veces le creo más en sus mentiras que en las promesas que Dios ha dado. Necesitamos meditar en las promesas que Dios nos ha dado. Escúcheme bien, las promesas de Dios tienen tanto poder que pueden cambiar nuestro destino de la noche a la mañana. Hoy estamos hablando del avivamiento. Quizás no se sienta el avivamiento, quizás no se vea el avivamiento, pero lo único que lo va a traer es esa certeza en su corazón, y eso es cuestión de tiempo que haga clic. ¡Pam! Y cuando haga clic, ahí nos empezamos a mover. Mientras tanto creemos, tenemos la esperanza. La esperanza es algo de lo que usted tiene la certeza que va a pasar en su vida. Entonces esa certeza como que es un ancla. Pero la persona que no tiene el destino ni no tiene rumbo, cualquier calamidad lo puede tumbar. ¿Sabe por qué? Porque no tiene una meta, no tiene algo claro. Por eso le expliqué lo del pastor Carlos y le dije a mi esposa, ¿sabe qué? Estoy contento, porque todo esto que le he dicho, no contento porque le ha pasado al negrito, porque realmente es una tragedia, ¿sí? Pero dije, estoy contento porque él dijo que apenas vio el incendio, se agarró a reír y dijo, Señor, ahora sí sé que viene el avivamiento. Mire la esperanza que este hombre tenía. ¿Sabe qué hizo esa esperanza? Lo levantó en su corazón y le dijo, ahora sí Dios va a hacer algo. Entonces yo dije, me siento muy contento porque cada 8 días que yo hablo con ellos y les doy y les insisto y me lo llevo para allí, y les hablo de las cortes celestiales, todo por un solo propósito. Y dije, esa semillita que él cogió y la metió en su corazón,
le dio fuerzas el día de su catástrofe. Cuando usted tiene un propósito en la vida y usted lo conoce, cuando viene la enfermedad a matarlo a usted, usted dice, enfermedad, usted no me puede llevar. ¿Sabe por qué? Porque Dios dijo que yo tengo un destino y no se ha cumplido. Y ese destino profético tiene más poder que la enfermedad que usted me quiere poner. Pero no, la gente se enferma y ¿qué es lo primero que hace? Me voy a morir. No, pues yo lo dije, yo también lo dije cuando estaba con COVID. El diablo me dijo, te voy a matar. Y yo me le alcancé a comer el cuento y empecé como a tener esa catitardia ahí de una vez que la respiración se me estaba yendo. Y me acordé por allá y yo dije, no, pero es que yo no he cumplido lo que Dios me dijo que hiciera. Y me paré de la cama y le dije, diablo mentiroso, usted a mí no me puede matar. Y ese día el Señor me sanó en un sueño. Ese destino tiene, por eso yo insisto tanto, una persona que tenga visión es una persona que no importa que no tenga plata, no importa que no tenga nadie que le está ayudando, no importa, eso que él tiene ya es suficiente para darle cumplimiento a lo que Dios está hablando de él. Entonces, todo esto es para hacer de nuestra historia en la tierra algo perfecto. ¿Para quién? Para Dios. Todo lo que Él nos está dando es para hacer una historia perfecta para Dios. ¿Por qué perfecta para Dios? Porque Él lo diseñó. Y si nosotros logramos cumplir ese destino, hicimos la perfección de lo que Dios había pensado sobre nuestra vida. Por eso tenemos que tener claro. Pero yo tengo como 3 libros ya tengo como 3 libros escritos. Y yo nomás hago unos rayados por todos lados. Y todos los días lo estudio. Y cojo la palabra y la meto aquí. Y yo, bueno, Señor, ¿cómo es? ¿Cómo es que caminamos acá? Entonces, todo esto es para hacer de nuestra historia en la tierra algo perfecto para Dios. Y eso perfecto, escúcheme bien, y ese cumplimiento perfecto sobre nuestra vida caminando en la tierra será recompensado por toda la eternidad. ¿Saben qué se va a volver ese cumplimiento? En galardones para su vida. Galardones eternos. Es una gloria eterna. Usted quiere tener algo en la vida, tenga algo en la eternidad que nunca se va a perecer. A la larga su propósito aquí, el día que usted se muera, entonces, esta historia con Dios nos llevará a tener una esperanza llena de honores. Llena de honores. ¿En dónde vamos a tener esa esperanza llena de honores? Digan, la eternidad. Nos estamos viendo ya con los galardones allá, el Señor allá mostrándonos: siervo fiel, siervo bueno, en lo poco me fuiste fiel, ahora en lo mucho te pondré. Acuérdese que hay un rey de reyes, o sea que ese rey tiene reyes. Y esos reyes es los que está escogiendo hoy en día aquí en la tierra. Así como Jesucristo fue el único que cumplió al 100% toda la palabra de Dios, el único, Él lo constituyó como ¿qué? Como rey de reyes y señor de señores. Pero ahí vienen los que siguen. Ahí vienen los reyes del rey. Yo los vi. Yo vivo enamorado de esta palabra todo el tiempo. Yo me jato todos los días con la palabra. Y Adolfo, lo único que tenemos que hacer aquí en esta tierra es cumplir lo que Dios dijo a usted. Pero el cumplimiento de eso no va a ser en mis pensamientos, va a ser en los pensamientos de Dios. Escúcheme bien. La mente caída es tan caída, valga la redundancia, que aunque Dios le dé el plan, ella no va a ser capaz de cumplirla. Porque ¿sabe qué? El diablo sabe que se va a levantar un anticristo. El diablo sabe que va a ser atado. El diablo sabe que va a ser echado por 1000 años al pozo y va a ser sellado para que no engañe al mundo. El diablo sabe que van a haber 7 años donde el anticristo va a gobernar. El diablo sabe que van a venir los 2 profetas. El diablo sabe que, bueno, toda esa historia que sabemos, el diablo sabe eso. ¿Y sabe qué? Él, aunque lo sepa, no es capaz de evitarlo. Porque no tiene la capacidad de discernir ni los tiempos ni la sabiduría de cómo Dios va a implementar eso sobre la tierra. Él simplemente es un bastardo que va caminando según sus propios pensamientos. Aunque usted conozca el propósito y el destino de Dios, aunque un profeta venga y le profetice una hora, así te dice el Señor, te voy a llevar este día, así venga. Si usted no cambia la mentalidad a la mente de Cristo, usted no va a ser capaz de darle cumplimiento a ese destino. Porque ese destino es inspirado por el amor. Y la única que usted pueda darle cumplimiento a ese destino es que usted esté lleno del amor de Dios y lo manifieste. Amén. Entonces,
todo este plan perfecto de Dios, Él simplemente lo pone para galardonarnos. Entonces Jesucristo hizo el plan perfecto de Dios, hizo la redención y el Dios Todopoderoso lo colocó como ¿qué? Como Rey de Reyes, diga, como Rey de Reyes. Lo colocó como el Rey Supremo de toda la creación, el Dios único de toda la creación, que tanto así que dijo que a través de Él hizo todo y por Él lo hizo y para Él lo hizo. Pero Él no va a gobernar solo, Él va a gobernar con sus reyes. Él va a gobernar con sus reyes y con sus sacerdotes. Y esos reyes y esos sacerdotes estamos aquí sentados. Pero no crea que si usted no le da cumplimiento a lo que Dios dijo de usted, Él no lo va a honrar de esa manera a usted. Que usted va a estar en la eternidad diferente, pero no con esa gloria, no con esa honra. Él va a honrar a los que le honraron. Él va a ensanchar a los que le buscaron, a los que hicieron su propósito. Porque bien me lo dijo, a dos mandó. Uno le dijo sí voy y no fue. El otro le dijo no voy y ese fue. Dijo, ¿quién obedeció? Entonces Él va a honrar la fidelidad de lo que Él nos está dando, el fundamento y la guianza del Espíritu para cumplir un propósito en Dios. Yo quiero que ustedes entiendan que el único que les va a revelar ese propósito en Dios va a ser el Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Él dice que Él es el que lo guía a toda verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios sobre nosotros? ¿Cuál es la verdad de Dios sobre nosotros? Que estamos en Cristo y que en Cristo vamos a cumplir un plan perfecto que va a salvar a mucha gente aquí en la tierra. No habla de demonios, no estoy hablando de demonios. Aquí los demonios no son el problema, porque una persona que esté anclada en la verdad y lleno del amor de Dios, aunque el mismo diablo le hable, le va a pasar lo de Jesús con el diablo. Le va a decir que vete aquí, Satanás, porque no va a poder ser engañado aunque trabaje con la misma palabra. Amén. Entonces, cumplir ese destino perfecto de Dios sobre nuestras vidas nos va a llevar a una historia perfecta en la eternidad. Esta historia en Dios nos llevará a tener una esperanza llena de honores. O sea, cuando usted sabe que va por el camino de Dios, que usted sabe que Dios le está hablando y usted está caminando detrás de esa voz, que sabe que si Él lo llamó a ese punto y usted fue, y usted lo único que hizo fue obedecerle, entonces inmediatamente la esperanza suya se está yendo en que un día Él lo va a honrar a usted por causa de la obediencia que usted le dio. A mí Él me mostró eso y Él me dijo, aquí te espero. Vaya un ratico allá, porque es necesario que la fe sea ¿qué? Procesada. Y venga que aquí lo espero. Y mire estos grandes hombres que estaban delante de Dios, casi que me pude ver yo ahí. Hombres con vestidos resplandecientes, coronas entre coronas, y la entregaban al rey. Y Él les decía, siervo fiel, siervo bueno, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque aunque Él no dio la victoria, en Apocalipsis dice el que venciere. El que venciere. Aunque Él nos dio la victoria, en Apocalipsis dice el que venciere. O sea que aunque Él nos haya dado la victoria, nosotros podemos andar en derrota si queremos, porque no hemos entendido. Ahora, sigamos. No me quedo dormido el de los otros. Primera de Corintios 13. Aquí entramos en el versículo. Escuche bien. El amor nunca deja de ¿qué? Nunca deja de amar. Se extiende más allá del don de profecía. Esta versión es muy poderosa, de verdad, me gusta leer esta versión. Se extiende más allá del don de profecía, que eventualmente se ¿qué? Se desvanece. Es más duradero que las lenguas, que un día ¿qué? Callarán. El amor permanece mucho después de que se olviden las palabras de ¿qué? De conocimiento. Nuestro conocimiento actual y nuestras profecías son solo ¿qué? Parciales. Sigamos. Pero cuando llegue ¿qué? La perfección, del amor lo parcial ¿se qué? O sea que ¿qué quiere decir? Que lo que nosotros estamos viviendo es algo ¿qué? Pero que de esto depende nuestra ¿qué? Nuestra eternidad. La fidelidad de Dios, Él la va a honrar, no se olviden. No es lo mismo un cristiano carnal que quiso caminar como él se le dio la gana, a un cristiano que verdaderamente caminó en la fe y que se esforzó y que sacrificó su vida y que dejó aún su familia por seguir a Jesús. No es lo mismo.
No es lo que están predicando, que es que todos van a estar, que todos son la novia del Cordero. No, señor, no todos son la novia del Cordero, porque entonces los invitados, ¿quiénes son? Los invitados son los carnales, que por misericordia se salvaron. Y que el amor de Dios es grande, o si no, como fuera. Sin embargo, dentro de ellos van a haber unos que van a ser tan altivos y tan orgullosos que van a decir: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, y todas estas cosas que son parciales se jactan y nunca conocieron al Señor. Y el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Entonces la fidelidad de Dios paga. ¿Paga en dónde? Con un galardón eterno, un galardón que nunca va a perecer, un galardón que nunca se lo van a poder robar, un galardón que nunca va a dejar de ser. O sea que si usted es un rey entre los reyes, usted va a ser un rey entre los reyes por toda la eternidad. No va a ser por 4 años, no va a ser por 5 años, no va a ser por 10, va a ser por toda la eternidad. Dios lo va a colocar a gobernar sobre naciones por toda la eternidad. Y si usted es pueblo, usted va a ser pueblo por toda la eternidad. Escúcheme bien, la salvación es hermosa y es todo lo que el creyente tiene. Pero Él nos quiere honrar más allá, más alto, algo más, para que nosotros nos esforcemos, para que nosotros digamos: vale la pena morir por Cristo, para que nosotros nos esforcemos. Entonces Él nos está mostrando, y dice la Biblia que Jesucristo viene, y su galardón, ¿con quién? Con Él. ¿Para dárselo a quién? A los que fueron fieles. Entonces vale la pena, de verdad. A mí me gusta hablar de este tema, porque es que yo no les estoy mostrando algo de acá, yo les estoy mostrando algo de allá para que se animen. Algo que nunca va a perecer. Aquí usted va a tener plata, y gloria a Dios por la plata que va a tener. Aquí usted va a ser un apóstol entre los apóstoles, y gloria a Dios por ese apóstol entre los apóstoles. Y usted va a ser aquí el profeta que va a profetizar sobre el rollo, y gloria a Dios. Pero que ese no sea su punto, que el punto suyo es la eternidad. Que usted está haciendo aquí este punto no es por este punto, es por ese punto que usted está viendo como esperanza en su vida. Y eso es lo que, esa es mi pasión, ¿sabe? Yo a veces estoy deprimido en la casa y me acuerdo de esa visión. Yo: Dios mío, no, Adolfo, esta tribulación no es más grande que eso. Entonces, sigamos. Escuche bien. Ay, qué quieto. Cuando yo era niño, hablaba ¿qué? De cosas de niños. ¿Por qué qué? Porque veía las cosas como un niño, y razonaba como ¿quién? Como un niño. Pero llegó el día que maduré y dejé de lado ¿la qué? Mis costumbres infantiles. O sea que tenemos que dejar un día de estar siendo rinchosos nosotros como cristianos. Ya tiene que llegar un día donde usted diga: no, tranquilo, vamos a arreglar este problema, vamos a caminar como tenemos que caminar. Las esposas, personalmente para mí lo digo, la persona más importante que todo hombre tiene es la esposa. Para mí, si yo logro levantarme con mi esposa, toda mi familia se levanta. Mis hijos se levantan. Todos se levantan. Pero si yo no logro levantarme con mi esposo, la casa nunca se va a levantar. Mis hijos en algún momento se casarán y se irán, y ellos harán lo mismo que yo hice con esa persona que se casó. Y la que se va a quedar con uno, ¿quién es? Pues la esposita. Hasta el día que ella lo entierra a uno, o uno la entierra a ella, o venga Cristo y nos lleve a los dos. Entonces tenemos que dedicarnos a levantarnos con la esposa. Yo a mi esposa, ella lo sabe, cuando yo la cojo a las 10 de la noche a hablar, le tengo que traer un tinto, porque ella va a llegar hasta la 1 o 2 de la mañana hablando conmigo. Ella ya lo sabe. Yo le traigo un tinto, mi amor, y nos sentamos a hablar. Le hablo de estas cosas que el Señor puso en nuestra vida, que son parciales, pero que debemos ¿qué? Hacerlas y hacerlas bien. Son parciales, pero es necesario ¿qué? Hacerlas, porque de eso parcial va a depender ¿qué? Nuestra eternidad. No para salvación, escúcheme bien, no para salvación, sino para que el Señor nos diga: buen siervo, fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo que,
en lo mucho te pondré. Entonces le están metiendo esta fantasía a los cristianos: usted haga lo que quiera y que el Señor de todas maneras lo va a galardonar, y mejor dicho, le va a dar todo, y hasta una casa de oro tiene hasta allá. Y le ponen fantasías y tragiversan las escrituras sin saber ni siquiera lo que hablan. Pero no, gloria a Dios que Dios les dio un hombre que les habla la verdad y les muestra estas realidades espirituales solamente para que nos esforcemos. Entonces sigamos. Entonces, cuando éramos niños hablábamos ¿de qué? De cosas infantiles, porque no conocíamos más. Pero cuando empezamos a conocer esta verdad, usted empieza a madurar y dice: no, esto no es así. Yo tengo dones espirituales. Aquí el diablo no me va a engañar con un dulcecito. No, yo tengo algo más grande para mí. No, pero ¿cómo así que yo me tengo que conformar a la miseria y a la maldición? No, pero es que la miseria y la maldición ya no es para mí. La miseria y la maldición es para aquellos que no temen al Señor, pero en mi corazón está el temor de Dios. Entonces uno empieza a luchar con eso, y uno empieza a no aceptar eso, porque sabe que ya no le pertenece eso a usted, porque usted ya dejó de pensar como un niño. Entonces usted dice: no, diablo mentiroso, a mí me pertenece esto. Y entonces eso va a tener que venir, y esa fe va a generar una fuerza en usted tan grande en Dios que va a traer lo que usted está hablando. Entonces, pero sigamos. Solamente en este versículo, estoy en la traducción. ¿A dónde estábamos? A infantiles, dice: por ahora vemos solo que un débil reflejo de enigmas y misterios, como si se reflejaran en un ¿qué? En un espejo. Pero un día lo veremos cara a cara. Mi comprensión es incompleta ahora, pero un día lo entenderé todo, así como todo acerca de mí ha sido comprendido plenamente. Entonces les voy a contar una historia, que esta sí no la he contado. Cuando yo tengo las experiencias que el Señor, por la gracia y por no sé por qué lo hace a veces, yo me encuentro con personas y yo las conozco. Y podemos ver el Lázaro y el rico, ¿cierto? El rico y el pobre. El rico conoció a Abraham y dijo: Padre Abraham. ¿Cómo lo conoció? Va a llegar un momento donde todos estemos en el cielo y todos nos vamos a conocer con todos, porque va a ser completo el pensamiento. Y aquí quiero darles esta perla. Esta sí no está ahí, espera un momento. ¿Qué es todo para nosotros? Ese todo que lo entenderemos ¿qué? Todo, plenamente. Ayer me acosté meditando en esto y el Señor me habló. Me acosté y: Señor, ¿y cómo es eso de todo? ¿Cómo es eso de todo? Me quedé pensando eso. Si este celular, ok, ya. Entonces, escúcheme bien. Cuando el Espíritu de Dios le revela a uno las cosas que uno debe de hacer, ¿correcto? Uno ya las está conociendo, ¿correcto? Uno ya está conociendo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se la mostró. ¿Qué debe hacer uno? En la sabiduría de Dios, ahora empezar a orar y empezar a caminar para que eso que Dios lo dijo se manifieste. Porque escúcheme bien, hay palabras que el Señor da a las personas, pero vienen las aves de los cielos y ¿qué? Hay palabras que Dios da a los hombres, pero viene el sol y ¿qué? Y la seca. Pero hay palabras que Dios da y cae en tierra fértil. ¿Y qué pasa con esa semilla? O sea, que quiere decir que hay unas que el diablo las roba, hay otras que usted mismo las apaga por las aflicciones del mundo, y hay otras que sí verdaderamente toman fruto. Y dentro de ese fruto, unos dan al 30, otros dan al 60 y otros dan al 100. O sea que unos van a ser mejor alimentados que otros. Aún entre la producción que nosotros le damos a Dios, hay unos que van a sentar más la verdad que otros. Y esos que van a sentar más la verdad son los que van a dar más fruto. Pero los que asientan la verdad de Dios, que la asentaron en cierta manera, pero no quisieron indagar más allá porque se sintieron grandes y empezaron a verse. Ni así hay muchos ministerios verdaderamente que Dios los toca por un momento y cuando de repente, ¿qué pasó? Iniciaron en el espíritu y terminaron en la carne. Sí. Entonces, todo lo que usted desee, escúcheme bien, todo lo que usted desee y pida, si lo hace dentro del amor de Dios, se hará.
Escuche bien. Todo lo que usted desee y pida a Dios, si lo hace dentro del amor de Dios, se hará. Y todo lo que usted pide y desee en el amor estará dentro del propósito de Dios. Escúcheme bien. Todo lo que usted pida en amor, Dios lo hará. Pero entonces unos dirán, pues entonces voy a pedir en amor cualquier cosa. No, no, señor. Lo que usted pida en el amor de Dios es porque está de acuerdo al propósito de Dios. Por eso Dios lo hará. Escúcheme bien. Por eso Dios lo hará. Todo lo que usted le pida a Dios en amor, en lo que es Él, ¿correcto? Él lo hará. Pero ese amor lo va a llevar a usted a pedirle conforme ¿qué? Al propósito de Dios. O sea, significa que cualquier cosa que usted pida no la va a recibir si no está dentro del propósito de Dios. Por eso Romanos dice que Él nos intercede por nosotros y nos enseña a pedir conforme ¿qué? A la voluntad del Padre. Entonces, escúcheme bien, porque muchas veces, a veces nosotros pedimos cosas y no se nos dan porque no pedimos bien. Y pedimos para nuestros ¿qué? Nuestros propios deseos egoístas. Lo mismo que le pasó al pastor que le hablé, que se me fanfararon 3 puertas, se me colocaban al frente. Y estoy ahí, pastor, ayunando, pero el Señor no me ha revelado, me dijo. Yo le dije, el Señor no le va a abrir puertas a lo loco a usted. Él le va a abrir la puerta que es. Él le va a abrir la puerta. Que usted quiere ir a abrir puertas. Y le di un ejemplo. Yo puedo llegar llorando, no, hermano. Ay, sí, hermano, ayúdeme, mire que ay. Y a la larga uno lo conmueve y hasta de pronto le puede ayudar. Y uno dice, uy, el Señor me abrió una puerta con este hombre. No, usted lo manipuló, que es diferente. Y usted cuenta con que, ay, sí, el Señor me está. No, usted puede manipular a la gente. Es como a veces los padres con los hijos. Es que si usted no me hace caso, la maldición va a caer sobre su. No, no, señor. Usted lo está haciendo por manipular solamente al hijo, pero no lo está haciendo realmente porque es así. Y a veces nosotros somos así. Manipulamos a las personas y después decimos que Dios nos está bendiciendo y realmente no es así. Es como cuando pedimos algo y lo pedimos para nuestros propios deseos. Muchas veces se dan esos deseos carnales porque aún Dios dice que Él puede colocar profetas que le profeticen conforme al corazón de la persona. Entonces, todo lo que usted pida en el amor de Dios, Él lo hará. Pero todo lo que usted pida en ese amor es porque está dentro del propósito divino de Dios y por eso Dios lo hará con su vida. Entonces nosotros necesitamos entender que nuestra pareja, lo único que le podemos pedir a Dios para que sea conforme a la voluntad de Dios es que ella sea una conmigo. Si usted le pide otra cosa contraria, no está conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que yo un día vuelvo y lo digo, un día voy a sacar un evento de parejas. Porque yo creo que necesitamos entender, porque aún la Biblia dice que una casa dividida entre sí no prospera. Aún la Biblia dice que Él nos llegó a comparar el esposo con la esposa como Cristo y la iglesia. Él llegó a comparar y dijo, y este es un misterio grande que nosotros no hemos entendido. Amén. Y yo sé que acá hay esposos y los que se van a casar. Entonces aquí miramos, sigamos. Vamos a mirar otro versículo 13. Hasta entonces quedan tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Sin embargo, el amor la supera ¿qué? A todas. Así que por encima de todo deja que el amor sea el hermoso premio por el que corres. Entonces, el amor es el fruto ¿de qué? Del Espíritu. El amor es la base de todo creyente nacido de nuevo. En la eternidad solo prevalecerá el amor porque todo será perfecto. No necesitaremos de fe ni necesitaremos de esperanza porque todo será pleno y perfecto. Entonces cuando pasemos a la eternidad ya no necesitamos esperanza. ¿Por qué? Porque todo será perfecto. En la eternidad ya no vamos a necesitar fe. ¿Por qué? Porque ya la fe está toda consumada. Entonces lo único que necesitamos es el amor. O sea que desde ahorita empecemos a conocer el amor, para cuando lleguemos allá no sea extraño el amor para nosotros. O sea que significa que el amor es la base de lo que Dios quiere colocar sobre nuestra vida. Es la base. Ahorita lo único que debemos ejercitar es la fe y la esperanza. La esperanza nos lleva a movernos.
en lo que Dios tiene para nosotros. Estamos viendo la esperanza ya, estamos viendo esos galardones, estamos viendo esa honra del Señor, estamos viendo esa grandeza del Señor, estamos viendo su reino. Y yo, wow, yo quiero estar allá, wow, yo voy a hacer lo que sea aquí por ir para allá. Entonces esa esperanza nos levanta a nosotros. Pero aquí lo que nos hace caminar es ¿qué? La fe. Ahora necesitamos ejercitar esa fe que ya el Señor nos dio. Y todas esas se tienen que mezclar: la esperanza, la fe y el amor, y hacer un solo hombre en nuestras vidas. Amén. Sigamos el de los textos, rápido. Hebreos 11:1. Mire esta tremenda versión. Dice: ahora la fe hace realidad nuestra esperanza. Escuche bien, la fe hace realidad ¿qué? Nuestra esperanza, y se convierte en el fundamento necesario para adquirir las cosas que Dios ha ¿qué? Wow, tremendo eso. O sea que si usted no tiene una visión en su vida, usted no tiene esperanza aquí ni siquiera en su propia vida. Si usted no tiene trazada una meta, usted no tiene esperanza ni siquiera para vivir en esta tierra. Por eso es que a la gente se le cierra el mundo y lo único que dice es que quiero morirme. Sería mejor morirme ahorita para no hacer nada. ¿Por qué? Porque no tienen trazado. O sea, nosotros tenemos una esperanza eterna, pero tenemos una esperanza terrenal. ¿Cuál es la esperanza terrenal? Hacer el propósito de Dios sobre la tierra. Cuando nosotros conocemos el propósito de Dios, entonces nosotros ya tenemos una esperanza para vivir en esta tierra. Entonces empezamos a ver esa esperanza. El Señor dijo que yo iba a ser profeta. El Señor dijo que yo iba a levantar una iglesia. El Señor dijo que iba a traer un avivamiento. El Señor dijo que me iba a usar con sanidades. El Señor dijo que yo iba a ser un canal de bendición para Villavicencio. Esa es mi esperanza. Y yo todos los días la estoy mirando. Eso es un motor para yo caminar como ser humano en esta tierra. Eso es un motor. Pero si yo no lo tuviera, viene la primera tribulación. ¿Y qué es lo primero que yo voy a hacer? Pero ¿para qué vivo en esta tierra si no tengo nada? Mentiroso el diablo, porque yo tengo mucho que hacer. Por eso ese día me levanté y le dije: no me voy a morir. Yo todavía no he cumplido el propósito de Dios. Y esa esperanza en Dios tiene tanto poder que va a deshacer las enfermedades que quieran detenerlo a usted. Esa esperanza tiene tanto poder que va a deshacer la maldición suya para que usted pueda caminar. Esa esperanza tiene tanto poder que cuando la muerte quiera venir a visitarlo, esa esperanza tiene el poder de quitar la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la esperanza es de Dios y tiene el poder sobre la muerte, sobre la maldición, sobre el pecado, sobre todas las aflicciones de este mundo. Porque Cristo dijo: en el mundo tendrán ¿qué? Pero confía, yo he vencido el mundo. Pues una persona que no tiene destino, una persona que no tiene propósito, se echa a morir y lo único que quiere es morirse en esta vida para dejar de sufrir tanto. Y así hay cristianos. Dios no me habló, ya no me quiere. Ya el Señor. Cuando hay un versículo que dice que ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni alto, ni los principados, ni ninguna cosa creada puede separarnos del amor de Dios. Pero usted está confesando con su boca que Dios ya no lo quiere ver a usted. Entonces realmente no tienen una esperanza las personas. Entonces mire lo que dice: ahora la fe hace realidad nuestra ¿qué? Nuestras esperanzas, y se convierte, la esperanza se convierte ¿qué? En el fundamento necesario para adquirir las cosas que Dios ¿qué? Ha prometido. ¿Qué nos ha prometido el Señor? Que nos va a bendecir, que nos va a sanar, que nos va a levantar, que nos va a empoderar, que nos va a dar un ministerio, etcétera, etcétera. Y lo que Dios le haya hablado a cada uno de ustedes. Pues ni pretendan que yo se los voy a decir, porque yo no soy el Espíritu Santo que los guía a ustedes. Yo les hablo estas verdades a ustedes para que ustedes indaguen en el Espíritu de Dios. Porque ese es el problema, que la gente ha mirado a los pastores y lo han vuelto ídolos en su corazón. Pero no, aquí yo no quiero levantar ovejas, aquí yo quiero levantar leones. Aquí yo no quiero levantar ovejitas que no, aquí yo quiero levantar leones que destrocen la presa. Porque si el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar, hay un león que anda como león rugiente mirando cómo defender los hijos de Dios. Amén. Sigamos otro versículo. Ahora dice: es toda la evidencia necesaria para demostrar lo que aunque
O sea, mire la fe lo que hace. La fe, ¿qué? Hace realidad la esperanza. Y esa esperanza se convierte en un motor, en un fundamento para adquirir las cosas que Dios, ¿qué? Nos ha prometido. Y esa fe es toda la evidencia necesaria para demostrar lo que, ¿qué? Lo que aún no hemos visto. O sea, es una fuerza que nos está llevando a nosotros al cumplimiento. Por eso hay que tener fe. ¿Correcto? No estoy hablando de demonios, para no meterles miedo. Los estoy empoderando y después le hablo de demonios. A ver. Jeremías 29:11. Mire lo que dice el Señor acerca de su pueblo, acerca de sus hijos, acerca de los que Él ha elegido para darle las promesas. Dice: pues yo sé los planes que tengo, ¿qué? Para ustedes, dice el Señor. ¿Dice Adolfo? No, dice el Señor. Y a Él sí hay que creerle. A Adolfo no le crean tanto, créanle a Él. ¿Sí? Son planes para lo bueno y no, ¿qué? Y no para lo malo. Para darles un futuro y una, ¿qué? Y una esperanza. O sea que nuestra vida tiene futuro. Nuestra vida tiene una esperanza. Colombia necesita una esperanza y necesita futuro. Entonces no necesita a nosotros. Colombia necesita un futuro y una esperanza. Entonces nos necesita a nosotros. Y créame que va a llegar el día que se van a levantar hombres y van a profetizar sobre presidentes. Y los presidentes les van a temblar las rodillas cuando escuchen a los hijos de Dios. Porque se tiene que levantar los Danieles de este tiempo que hacen temblar los reyes. Y así va a ser. Y hay una profecía en el aire por ahí que no va a descansar hasta que no se le cumpla en la cabeza a alguien. Te oro para que el Señor lo quite. Ya se me quitó la misericordia por él. Entonces sigamos. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, escuche bien, mire el plan que el Señor tiene para nosotros. Pero dice: en esos días, cuando entiendan lo que yo quiera darles, cuando entiendan su propósito, cuando entiendan la promesa que yo quiero darles, entonces en esos días, cuando oren, ¿los qué? Los escucharé. Si me buscan de todo que corazón, podrán ¿qué? Encontrarme. Y si me encontraran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y resplandeceré sobre ¿qué? Wow, ¿ustedes quieren una promesa? Hay una promesa. Ya están viendo su futuro. No es el futuro que su cabeza y el diablo le está diciendo. Es el futuro que Dios les está diciendo. Y tenemos la fe para que esto sea una realidad en nosotros. Ahora se tiene que disolver en una historia. Ya sabemos que esa historia tiene planes buenos. Ya sabemos que esa historia tiene algo agradable de parte de Dios para nosotros. Ahora Él le dice: ahí les dejo la fe para que eso venga. Que a través de la fe ustedes van a hacer traer esa historia sobre mi vida. A través de esa fe ustedes van a hacer descender las promesas. A través de esa fe. Entonces nos vamos a colocar a llorar. No, vamos a ejercitar la fe para que esa fe haga que las promesas de Dios que desciendan. ¿Cuál es la promesa que Dios dijo? Que usted será uno, que usted tendrá la ayuda idónea, que ella será corona suya y que sus hijos servirán al Señor y toda su casa también lo hará. Y que entonces a través de esa salvación toda la bendición y las promesas de Dios seguirán y alcanzarán su casa. Y que aún la sangre del cordero estará pintada en sus dinteles y la muerte no podrá entrar a tocarlos. ¿Por qué la muerte no puede entrar a tocarlos? Porque dentro de esa casa está la vida y está la bendición de Dios. Y la muerte es maldición y todo lo que ustedes se pueden llegar a imaginar ahí para allá. Uy, están ahí. Verdaderamente yo creo que el pecado no es el problema de la gente. El problema de la gente es que no han conocido la vida de Dios y las promesas de Dios para la vida de ellos. O sea que la solución no es hablar del pecado. La solución es hablar de la vida de Dios para que ellos en esa vida puedan vencer el pecado y la incredulidad en sus vidas. Porque escúcheme bien, el pecado no es solamente fornicar ni palabras malas. El pecado es usted no creer en las promesas de Dios sobre su vida. Ese es el pecado más grande. Amén. Pero sigamos, el de los textos, rápido. Ahora, Salmos 139:1, esta versión, hermosa esta versión, este es mi versículo. ¿Cuántas veces se lo he dicho? No me importa, pero lo voy a volver a decir. Ese es mi versículo, de hecho esa es la versión, ¿cómo es, pastora? Translation, ¿cómo es? ¿Cómo? Eso, está en inglés, pero usted le da clic derecho, pi,
da traducir español y ta, ahí ya. No necesita aprender, no necesita aprender inglés. Usted simplemente clic derecho, español y pin, ahí le traduce todo. ¿Ah? Eso. Entonces dice, tú formaste ¿hasta qué? Hasta cada hueso de mi cuerpo. Cuando me creaste en el lugar ¿qué? En el lugar secreto. Con cuidado y habilidad me moldeaste de la nada a algo. O sea que Él nos hizo ¿de qué? De la nada. ¿Correcto? Ahí ya empezamos. Que Él fue el que nos creó. ¿Quién nos creó? Él. Sigue. Tú me diseñaste antes de que yo fuera ¿qué? Yo. Antes de haber visto la luz del día. La cantidad de días que planeaste para mí ya estaban registradas. O sea que Él antes de crearnos hizo primero la historia de nosotros. Y esa historia es el plan perfecto sobre su vida y mi vida. ¿Cómo la vamos a hacer? Bueno, le voy a decir al Señor cómo me la dio a mí. El Señor me la dio con mucha oración, mucho ayuno y mucha dedicación. Me la dio. No, Dios nos da destellos a nosotros. Dios nos da destellos personalmente. Cuando yo empecé, de hecho fue desde el principio que yo empecé con esta historia. Cuando el Señor me muestra todo eso que les he dicho acerca de los galardones y me dice cómo es que el hombre los debía de obtener, que es una historia bien larguita pero que no voy a contar todavía, que Él me muestra cómo el Señor da los galardones, cómo personas pierden los galardones, cómo personas cristianas pierden su vida aún en una vida vacía, pero que son salvos, ¿sí? Por la misericordia y la gracia de Dios que es tan grande y el amor de Dios, el Señor los alcanza, los saca de ese fuego, mejor dicho, ahí ya casi quemándose ahí. Entonces los saca corriendo ahí como para, escúcheme bien, y hay gente que Dios tiene que cortar para que no la siga embarrando. Tiene que cortar. Hay gente que Dios ha cortado porque no quisieron entender. Entonces es mejor cortarlos antes de que la termine de embarrar, antes de que blasfeme por ahí contra el Espíritu Santo y ahí sí no hay nada que hacer con él. Entonces el Señor los corta. Esa gente salva, pero esa gente no va a ser honrada como los que le fueron fieles a Dios. Esa gente no va a ser honrada. Escúcheme bien, y la única que gobierna con el Cordero es la novia del Cordero. Gobiernan. Se le ha metido a las personas que ellos pueden hacer lo que quieren y van a ser la novia del Cordero. No, la novia del Cordero es la que tiene las ropas resplandecientes y toda piedra preciosa sobre ella. Y la ropa resplandeciente son las obras justas de los santos. Y hay santos que no hacen obras justas ni por ellos mismos, mantienen en la carne todo el tiempo. Sigamos. Otro versículo les quiero mostrar. Ahora dice Corintios 12:1. Dentro de ese propósito, dentro de esa historia, dice el Señor, recuerden que el mismo Espíritu Santo quiere que quien distribuye, activa y opera estos diferentes dones según lo elija para cada ¿qué? Para cada creyente. O sea, dentro de esa historia, el Espíritu de Dios va a repartir un poder y una fuerza divina para que ese hombre o esa mujer pueda cumplir ¿qué? El propósito divino de Dios. O sea que le va a dar una capacidad al creyente. Le va a decir, usted va a ser el profeta necesita visiones, el profeta necesita la habilidad de profetizar, el profeta necesita esto, el profeta necesita esto, va a ser apóstol, el apóstol necesita esto, va a ser empresario, el empresario necesita esto. Entonces el Espíritu Santo, de acuerdo a la historia de Dios con ese hombre, Él lo va a capacitar y lo va a empoderar. Amén. Y sin embargo, dentro de esa capacidad, le dice en Corintios 12:31, pero todos deberían hervir constantemente de pasión en la búsqueda de los ¿qué? De los dones más elevados, o sea, de los dones mejores. O sea que esa gente que se quiere tragar el mundo, esa gente que le quiere servir al Señor, esa gente que ya la capacidad como que le llegó al límite de la que Dios le quería poner, pero Él quiere más. Entonces el Señor dice, quitámosle este que no quiere hacer nada, quitémosle lo que le dimos y démoselo al que tiene más para que siga avanzando más. Por eso es que la pasión es muy importante. Hay gente que tiene dones y talentos y no los usan, y el Señor dice, quítenselo y dele a ese que sí quiere tener más.
Y ahí se cumple esta palabra, que esos que buscan compasión, esos que quieren, esos que aman, esos que quieren romper las tinieblas, el Señor le dice, denle a ese más. ¿A quién se los quito? Dice el Espíritu Santo, quíteselo al que no quiere. Y entonces ahí se cumple la palabra, que al que no tenía, aún lo poco que tiene, le será quitado. ¿Y se lleva para el cielo? No, déselo al que tiene más. Y por eso se cumple la palabra, que la rama que da más fruto, esa la podan, ¿para que dé qué? Para que dé más fruto. Pero la rama que no da fruto, ¿qué dice? Que la corten. Entonces sí tenemos que entender esto. Lo que Dios determinó para ti, solo tú tienes la autoridad que te lleva a la determinación de aquello que Dios determinó para ti. Solo usted la tiene. Esa no la tiene el diablo, esa no la tiene Dios, esa la tiene usted. Y eso es la voluntad que Dios le dio a usted, que usted la toma y la inclina hacia Dios o la inclina hacia el engaño. La inclina hacia la verdad o la inclina hacia la mentira. Entonces Dios nos da cosas, pero hay gente que quiere más. Hay gente que no está. Y vuelvo y cuento la historia de John G. Lake. Me gusta ese hombre. Ese hombre Dios lo lleva a Johannesburg en África. En África no puede usted ir por ofrendas, usted tiene que llevar ofrendas. Sí. Y este hombre le cree a Dios y va allá, a ese lugar. Y resulta y pasa que dentro de poco tiempo ese hombre empieza, le regalaron avión, Dios lo empieza a prosperar de una manera que el man se asusta. Y le dice al Señor que por qué lo había prosperado tanto. Imagínense lo que este hombre le dice a Dios. Va a orar y ya estaba como sorprendido, ya tenía aviones, ya tenía de todo, ya este hombre ya era muy, muy próspero. Pero en el principio de su etapa, la mujer se le murió. No, dicho, eso pasó una catástrofe con ese hombre en el principio cuando la pandemia negra fue, pastora, que fue la plaga negra esa. Eso. Entonces, este hombre, Dios lo empieza a prosperar y lo empieza a levantar. Y él cuenta en el libro que él le preguntó a Dios por qué Dios lo ha prosperado tanto. Antes le estaba reclamando de yo, ¿por qué me da tanto? Y el Señor le dijo, porque antes de ti había enviado a 10 y no quisieron venir. Por eso lo prosperé. Porque él había enviado antes de las personas a que fueran a ese lugar y ninguno había ido. Entonces lo que Dios tenía para esas personas se lo dio a él. Así de sencillo. Ahí se cumple la palabra. Anhélenlo. Anhélenlo. Sienten que usted necesita. Yo por lo menos ahorita le digo, Señor, usted nos abrió personas que necesitan mucho. O sea que aquí hay muchos empresarios. Porque lo que necesitamos, ahí no necesitamos oraciones. Sí, aunque necesitamos oraciones, pero más de oraciones necesitamos recursos, necesitamos manos, necesitamos gente que vayan y apoyen. Entonces aquí está esa gente, Señor. Entonces yo estoy viendo empresarios, yo estoy viendo aquí evangelistas, yo estoy viendo aquí de todo. Amén. Sigamos. Segunda de Pedro 1:3, ya para terminar. Yo quiero que entiendan esto. El diablo a usted lo va a atacar, pero el propósito del diablo no es matarlo, no es atormentarlo, no es nada de eso sobre su vida. El propósito del diablo es que el propósito de Dios no se cumpla sobre su vida. Porque él entiende y él sabe que donde el propósito de Dios descienda sobre su vida, usted va a impactar las naciones como la impactaron los primeros 12 apóstoles del Cordero que hubieron en el principio. Que hasta el día de hoy se hablan de ellos. Se hablan de las hazañas que ellos hicieron. Él sabe que el propósito de Dios caminando sobre esta tierra es Cristo caminando sobre esta tierra. Tenemos que entender eso. Pero mucha gente se deslizó su vida solamente pensando en que el dinero se me va a acabar. Se deslizó su vida solamente alegando toda la vida con su esposo, con sus hijos. Se deslizó la vida solamente pensando en la miserable vida que pudo llegar a tener o no tener. Y se deslizó toda la vida pensando en eso. Pero nunca, o se deslizó toda la vida trabajando, cumpliendo un horario. Y tenía fe. Yo tenía fe cuando ganaba 9 millones de pesos. ¡Ja! Yo tenía una fe ni la berraca. Yo hasta aquí venía, que la pastora que necesita acá.
Tenía una fe, pero el día que me quitaron los 9 millones, la fe se me fue para el piso. O sea, no era la fe. Eso no era fe. Eso no era fe. Yo estaba poniendo las fuerzas en algo que yo sabía que me iba a llegar mensualmente. Yo sabía que eso iba a estar ahí, orara o no orara. Lo único que tenía que hacer era trabajar, no más. Pero si no oraba, de todas maneras llegaba el sueldo. Entonces realmente mi fe no estaba fundada en Dios. Pero cuando vino, y me acuerdo la última vez que mi esposa me dijo, estas son las últimas moneditas que queda de la liquidación, amor. Y yo cerré los ojos, yo, Dios mío. No, se me fue totalmente. De una vez pensé, ¿qué voy a hacer ahora? Lo primero que hice fue pensar en ir a buscar trabajo, pero me acordé de la palabra que el Señor me había dado. Entonces sigamos. Bueno, aquí. Todo lo que alguna vez, escúcheme bien, vamos a leer. Todo lo que alguna vez podríamos necesitar para la vida y la piedad, ya que ya ha sido depositada en nosotros. ¿Por qué? Por su divino poder. O sea que todo lo que necesitamos para esta vida, diga, ya ha sido depositada en mí. Ahora lo que necesito es conocer esa historia, a donde yo voy a colocar ese poder para desatarlo. Necesitamos conocer esa historia. Apóstol, profetas, pastores, evangelistas, empresarios o ninguna de las anteriores. No sabemos. Si es maestro, entonces Dios le va a la sabiduría que le dio a la pastora para enseñar hasta que la lengua se le pegue al paladar. Si es apóstol, Dios le da la fuerza para implantar iglesia a donde Dios lo mande. Si es profeta, Dios le va a dar todas las visiones necesarias para mostrar y hablar de parte de Dios donde quiera que vaya. Lo que Dios quiere hacer. A ungir el que tenga que ungir. Porque realmente pues ese es el ministerio del profeta. El ministerio del profeta es vidente. El ministerio del profeta es que habla de parte de Dios a naciones, pueblos o a iglesias, dependiendo como el Señor lo guíe. Pero el profeta no guía a los creyentes. Porque es que eso es lo que quiere la gente, que venga el profeta y les diga qué es lo que tengan que hacer. No, ustedes van a descubrir eso cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y ustedes aprendan a escucharlo. Así de sencillo. El profeta no va a ser su guía, que eso es lo que mucha gente no ha entendido, y por eso hoy está una ola de que todo el mundo ahora es profeta. No, creo que todo el mundo no es profeta. Creo que algunas personas tienen un don profético, pero no tienen el llamado a ser profetas. Porque es que ahora se metió el cuento de que el que ve visiones es profeta, el que dice así dice el Señor es profeta, y no, realmente no. Tiene un don profético, o estuvo todo el tiempo al lado de alguien que tenía ese don y algo se le pegó, o aprendió a profetizar, porque aún la Biblia dice que uno profetizamos por lo que conocemos y por lo que no conocemos. O sea que yo puedo profetizar una palabra porque de pronto la estoy viendo afligida y así te dice el Señor, te quiero levantar, y uno empieza a profetizar versículos sobre la persona, y no quiere decir que está uno que está recibiendo la revelación de Dios, sino que uno está profetizando por lo que sabe la palabra de Dios, para darle ánimo a la persona. ¿Correcto? Entonces hay algo ahí, porque ahora se levantó una ola de profetas por todos lados, y es que yo soy profeta, y yo soy profeta, y yo soy profeta, y por eso el diablo se les mete y empiezan a hablar cosas que no son. ¿Correcto? Entonces, todas las cosas han sido ¿qué? Dadas. Porque todo esto nos fue prodigado a través de ¿qué? De la rica experiencia de conocer a aquel que nos llamó, ¿por qué? Por su nombre, y nos invitó a acercarnos a Él mediante la manifestación gloriosa de su bondad. O sea que usted conoce las promesas de Dios, usted conoce su historia en Dios cuando usted conoce a quién. La experiencia de conocer a quién. Aquel que nos llamó. O sea que si usted no conoce a Cristo, usted no conoce la promesa que Dios le dio a usted. El resto, dijo la pastora, el resto es paja. ¿Sí es usted, pastora, la que dice así? Escúcheme bien, porque la gente puede aprender cosas y se pueden creer muy espirituales, como los 7 hijos de Sebas, que miraban allá a Pablo y a Pedro diciendo en el nombre de Jesús fuera, y ellos se atrevieron a decir en el nombre de Jesús que Pablo predica y que Pedro predica fuera.
Y el demonio le dijo: a Jesús conozco, a Pedro también, pero ¿usted quién es? Y le dieron o sea que hay gente que sí que puede aprender y engañar a mucha gente. Puede aprender. ¿Se puede aprender a profetizar? Claro, vaya a un ministerio que que hay varios aquí en Villao. No les voy a decir el nombre porque estoy ahí en las cámaras. Pero es un ministerio que usted llega y le habla en la orejita todo el tiempo y la gente no va a buscar a Dios sino escuchar la vocecita que le habla en la oreja. Eso. ¿Correcto? ¿Se metió qué? Espíritus de adivinación, pero ellos dijeron que eran profetas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros experimentar esas promesas? Cuando conocemos ¿a quién? A Cristo. Como resultado de esto, os ha dado magníficas ¿qué? Promesas que no tienen precio, para que mediante el poder de estas tremendas promesas podamos experimentar la asociación con la naturaleza divina, por la cual habéis escapado de los deseos corruptos que son ¿qué? Del mundo. Entonces, esa experiencia que nosotros tenemos con Cristo nos aleja de ¿qué? De la corrupción del mundo. Pero nos hace uno con ¿qué? Vamos, si nos alejamos de la corrupción del mundo, ¿a dónde nos estamos acercando? A la bendición de Dios, a las promesas de Dios, a la unidad con Dios, al conocimiento de Dios. Si nosotros, no hay un lugar intermedio, no hay un purgatorio como dijeron los católicos. No, o usted es frío o usted es caliente. Entonces, si usted se aleja del mundo, es porque usted se está acercando a las promesas. Si usted se está alejando de la corrupción, es porque usted se está acercando a la bendición. Si usted está acercando, si usted se está alejando del Dios de este mundo, es porque se está acercando al Dios eterno que es Dios. ¿En dónde está? No podemos ser de los tibios, porque ni lo uno ni lo otro. Entonces el Señor los aborrece, porque mezclaron la maldad con la bondad de Dios. Entonces, tenemos una historia. ¿Sabe cuándo es esa historia? Lea cada cuadro ese. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. O sea que es ahora en que las promesas de Dios, ¿sabe cuánto se van a demorar? Mientras que usted las descubre, mientras que usted empieza a profetizarlas sobre su vida, sobre su familia, mientras que usted empieza a tener la revelación de ellas, mientras que usted empieza a entender que el diablo y todo su infierno no tienen poder para detenerlo. Y cuando usted entiende eso, entonces las promesas de Dios no van a venir en un día, pero lo van a acompañar hasta todos los días de su vida. Porque es que el problema es que nosotros queremos todo en un día. Todo no va a venir todo en un día, pero algo sí va a hacer el Señor. Todos los días las va a ir mandando hasta el último día de sus vidas. Pero si usted no tiene la revelación de Dios, acá hay un versículo que dice que Él da el corazón generoso, pero si usted tiene un corazón chichipato y amarrado y no suelta ni ahorcándolo, pues entonces ¿qué va a recibir? Yo eso lo he aprendido, porque yo era así. Yo daba de lo poco que me sobraba de mi sueldo y me jactaba, decía, di 500,000 a la iglesia. Mentiras. Era porque me llegaba bueno y por eso era lo que me sobraba por allá, y como que en lugar de tomármela, entonces yo decía, antes, no, era descarado el diablo a veces con uno. Porque yo a veces en los fines de semana, cuando era en el mundo, yo me gastaba 1 o 2 millones de pesos en trago. Y yo decía, pero si yo me lo gastaba en trago, ¿por qué no lo puedo ofrendar? Mire hasta dónde iba. Entonces como que hacía cuenta que no me lo tomaba, pues yo lo ofrendaba. Era la misma vaina, era el mismo pensamiento. Pero cuando se me acabó, ¿qué pasó? Cuando mi esposa me dijo esas palabras reveladoras, me dijo, amor, las últimas moneditas se acabaron. Y yo me quedé mirándola. Ella me dijo esas palabras reveladoras cuando sacó la última monedita y dijo, se acabó la plata de la petrolera, dijo. Y ahí fue donde empezó el Cristo a padecer en mi corazón. Entonces yo dije, ahora sí entré en la fe. Ahora sí entré en la fe. Entonces, hay una promesa muy grande para nosotros. Entonces sabemos que el fundamento es el amor y la revelación de Cristo en nuestros corazones. El edificio es la historia que usted tiene con Dios. Usted la construye.
usted la construye. ¿Cómo la va a construir? Cada vez que usted escucha al Espíritu Santo, ¿qué ladrillo tiene que poner usted en ese edificio? Pero si usted no es capaz ni siquiera de organizar su casa, ¿cómo va a construir algo? No va a poder hacer. El primer ministerio que nosotros tenemos, la primera persona directamente implicada en nuestra vida es nuestra esposa. Diga, ¿mi esposa o mi esposo? Bueno, el que tenga esposa, pues diga esposo. Y el que tenga esposo, pues diga esposa. Porque entonces, diga, mi esposa es la primera línea de mi prosperidad. ¿Por qué? Pregúnteme, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que una casa dividida entre sí no prospera. Y si su esposa está dividida de usted, la casa no va a prosperar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Empiece a acechar a esa mujer con todo lo que el Señor le revele para que ella se una a usted, o viceversa. Esa es una de las muchas reuniones que yo hago con mi esposa cuando la dejo hasta las 2, 3 de la mañana conmigo hablando ahí. Entonces, y el que no se ha casado, dígale al Señor que le dé la cabeza o la lleva idónea, pero que tiene que ser, porque cualquiera no es. Cualquiera no es. A Sansón se le dijo que no se metiera con la filistea y fue lo primero que hizo. Y se le acabó su fuerza. La filistea se encargó de quitarle la fuerza. Entonces vamos a orar. Vamos a orar. A ver, yo me gusta predicar así como chistoso, pero entre chiste y chiste les estoy diciendo la verdad. Esto es una verdad absoluta que no puede cambiar en nuestras vidas. Si nosotros no despertamos para conocer la historia de Dios, y si hasta este momento ni siquiera sabemos para dónde vamos, yo creo que, ¿cómo es que llama la prédica? ¿Cómo es que la titulé? Es tiempo de tu historia con Dios. Si no ha empezado, empecemos. Ahí está. Es tiempo de tu historia con Dios. Mírese y la historia es usted. La historia es usted. La historia fue impregnada en usted. Usted es ese pergamino que David habló. Está en usted. La historia que Dios escribió no está en mí, está en usted. Cuando usted nació de nuevo, en el ADN espiritual suyo fue impregnada esa historia y ahora usted tiene que descubrirla. Y esa historia Dios le dio un poder, le dio una sabiduría, le dio una revelación para que se lograra manifestar. Necesitamos entender. Amén. Los dones de milagros, yo sé que los dones de milagros y sanidades, no todo el mundo tiene esos dones tan arraigados como otros, porque es según la capacidad que Dios le dio, ¿correcto? Esta casa entra en un tiempo, y lo hago anuncio públicamente, esta casa entró en un nuevo tiempo donde el Señor va a empezar a moverse mucho en sanidad y milagros. Así que les pido que me traigan todos los enfermos que encuentren. Tráiganme todos los endemoniados que encuentren. Tráiganlos para acá porque Dios va a empezar a mover su mano sobre esta casa acerca de la sanidad y los milagros. ¿Por qué? Porque la historia de Dios es que esta casa, que son ustedes, se ha levantado en medio de Villavicencio para traer un avivamiento que Él quiere traer, para traer un movimiento espiritual que aún los testigos de Jehová se van a convertir, aún los católicos, aún todas esas religiones se van a convertir, porque no van a tener argumentos para levantar de cómo es que alguien puede levantar un muerto. ¿Qué van a decir ahí? Y usted en ese momento lo que les va a decir fue Cristo. El Cristo que está en mí fue el que hizo ahí. ¡Buah! Viene el evangelio y ellos van a creer. Amén. Aún los brujos, cuando usted les diga, pues clamen a su Dios y yo clamo a mi Dios, a ver qué va a pasar, a ver qué argumentos van a tener ellos en su cabeza y se van a convertir. Tenemos que entender esto, que Dios nos quiere mostrar una historia a nosotros. La historia de nosotros no es tan simple, no va a venir de la noche a la mañana, pero el Señor sí va a hacer algo, va a empezar a revelársele a su vida día tras día, noche, y Él le va a decir, hable con esta persona, ore por esta persona, esa persona lo va a llevar a otra persona, esa persona va a ser, resulta y pasa que era una persona importante y entonces Dios lo metió ahí, entonces usted empezó a ser visible y entonces ahí es donde empezó su ministerio. No lo sabemos cómo va a ser, pero escúcheme bien, va a ser. El día que Pedro predicó, ninguna sanidad hubo, pero se convirtieron 3,000. La primera sanidad
fue la que revolucionó el ministerio de Pedro. La primera sanidad fue el mendigo que estaba en la puerta de la Hermosa. Cuando él lo sanó fue a donde se revolucionó, y él aprovechó ese momento y dijo: fue el Cristo que está en mí, ¿por qué me miran a mí? Y ahí empezó la revolución espiritual de Pedro, que aún su sombra llegó, ¿qué? Llegó a sanar. Y eso entre muchas. Y Dios, yo sé que tiene dones guardados en ustedes que no se han manifestado. Dios tiene capacidades, virtudes en ustedes que no se han mostrado, porque quizás no hemos tenido la revelación, nadie nos lo ha predicado, pero están ahí, y los dones son irrevocables. Los dones están ahí, las capacidades espirituales están ahí, y yo quiero activar eso en ustedes. La Biblia dice que el Espíritu Santo, leímos el versículo, activa y ¿qué? Y empodera. Pero Pablo también dijo que él, por la imposición de manos, activó un don. ¿En quién? En Timoteo. Y le dijo: avívalo. Ese don ya está ahí. Entonces, lo que yo más anhelo en mi corazón es que ustedes se estrellen, no la encuentren, se estrellen de frente contra la historia que Dios tiene para sus vidas. Cuando nosotros empezamos a tener esa certeza en nuestro corazón, podemos mirar las tribulaciones, pero vamos a decir como el negrito Carlos, y se agarró a reír cuando miró su casa quemada. Se agarró a reír y dijo: pastor, ahora sí viene el avivamiento. Dios está buscando una ocasión para bendecirnos, y yo creo que es verdad. Y yo creo que ustedes son el centro de todo esto que Dios va a hacer, porque me puedo atrever a hablar que no hay ninguno en Villavicencio que haya hablado tanto de una sola cosa que este ministerio. Y yo sé que Dios va a empezar a hacer algo, y yo sé que Dios va a empezar a mostrarle los rollos de sus historias, que no va a necesitar yo de profetizarles. No, yo les voy a profetizar y les voy a confirmar algo que Dios ya les dijo, para traer más paz en los corazones. Cuando Dios nos confirma algo, nosotros más seguros nos ponemos, porque sabemos que entonces Dios nos está guiando por buen camino. Entonces, Padre, hoy te damos gracias. Vamos a orar 10 minutos. Yo quiero que ustedes, ahí donde están, yo les dije a ustedes que mi esposa les escribió que traéramos una ofrenda para el pastor Carlos. Que lo que Dios colocara en su corazón realmente no es algo que se está imponiendo, es algo que están haciendo el corazón de cada uno de ustedes. Entonces, vamos a tomar un sobre y vamos a recoger la ofrenda del pastor Carlos, la que usted ponga en su corazón. Y vamos a recogerla, pero no sé si recogerla en este sobre, amor. Venga, colabórenme acá. Yo quiero apartar este sobrecito. Vamos a pasar por cada uno de ustedes y vamos a poner una ofrenda de amor por el pastor Carlos. Él perdió todas sus cosas, y ahorita ofrendamos por lo que trajeron para la casa, los que trajeron diezmos, los que trajeron lo que hayan traído en su corazón. Esta ofrenda solamente es para el pastor Carlos. Todo lo que se recoja en ese sobre va a ser para él. Quiero que entiendan algo: Dios busca ocasiones también para bendecirnos. Y yo quiero que entiendan que nosotros tenemos una historia en lo natural. Usted tiene una historia en lo natural con su esposa, usted tiene una historia en lo natural con todos los que estamos acá. Usted puede escribir: hoy estuve en la iglesia, estuve con el pastor Adolfo, estuve con la pastora Vanessa, estuve con el resto de mis hermanos, pasamos un momento alegre. Pero sabe que en lo espiritual se está escribiendo una historia también. Ahorita en lo espiritual, al lado de ustedes hay ángeles. Al lado de ustedes hay cosas espirituales que también están haciendo efecto en contra y a favor de su vida. En contra porque el diablo nos quiere apagar, y a favor porque Dios nos quiere levantar. Entonces hay una historia que nosotros estamos librando en lo natural,
pero hay una historia que nosotros estamos librando en lo espiritual. Hay nombres de ángeles inclusive que han sido puestos a sus vidas. Hay nombres de muchas cosas espirituales que Dios ha puesto sobre su vida que solamente se van a ver en el espíritu. Hay cosas en lo natural que nosotros podemos ver y podemos solucionar en lo natural con la sabiduría que Dios nos dé, sin necesidad de nosotros tener revelación de Dios, sino que Dios nos otorga una sabiduría a nosotros para nosotros poder caminar en este mundo. Entonces a mí me gustaría más que ustedes vieran lo que hay en el espíritu. ¿Qué ángeles tienen ustedes? Podemos ver a través de la historia que hay ángeles de sanidad, que hay ángeles que traen provisión, que hay ángeles asesinos que una vez mataron a 182,000 soldados de un solo golpe. Sí, ahí lo dice, ¿cierto? Que está el ángel de la muerte que pasó y mató a todos los primogénitos del pueblo de Egipto. Y no era un ángel del diablo, era un ángel de Dios. Estaba obedeciendo la voz de Dios. Entonces yo sé que esos ángeles, no esos, pero hay ángeles que Dios determinó para cada uno de nosotros. O sea que nosotros en el espíritu estamos, el espíritu mío, y están los ángeles que Dios destinó para mi vida, para cumplir el propósito aquí en la tierra. Esos ángeles nos van a ayudar. Dentro de mi espíritu soy uno con el Espíritu Santo de Dios, que es el que me está llenando de sabiduría para aún orar y que los ángeles se muevan. Si nosotros logramos entender esa historia, nosotros movemos todo lo que Dios quiera que nosotros movamos en esta tierra. Amén. Y eso es lo que Dios quiere mostrarles hoy. Ustedes tienen una historia que está impregnada en el espíritu de ustedes, y que eso tiene que salir, y que eso tiene que empezar a emanar todo lo que usted fue diseñado en Dios. Si usted fue un hombre que Dios llamó como Abraham a ser un hombre altamente próspero donde quiera que vaya, pues entonces todo eso tiene que salir. Amén. Y yo sé que hay anhelos en sus corazones. Yo sé que hay una vida en sus corazones. Les he enseñado que hay cortes celestiales donde nosotros podemos llevar el caso de nosotros, donde nosotros podemos poner delante del juez el caso que el enemigo está queriendo tumbar en nuestra casa. Personalmente el viernes yo voy a hacer eso allá donde el pastor Carlos, y vamos a llevar lo que el diablo hizo, porque no fue Dios el que le encendió la casa. Esa no era la voluntad de Dios. El diablo lo quiere apagar para inhabilitarlo en el propósito que Dios ha puesto con él. Entonces, Padre, hoy te damos gracias, Señor. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Hay un ADN espiritual en usted, en su nuevo yo, en su nuevo espíritu, que es uno con el Espíritu de Dios. Ahí hay talentos, hay dones, hay una historia escrita. Escúcheme bien. David dijo: mi embrión vieron tus ojos. Yo vi cuando tú me formabas. La Biblia dice que el espíritu del hombre conoce todas las cosas del hombre. O sea, el espíritu suyo, nacido de Dios, conoce el propósito de Dios para su vida. Conoce esos dones. Conoce esa capacidad espiritual que Dios le dio. Esa capacidad de fe de obrar milagros. Esa capacidad de fe para orar por enfermos y ellos sanarse. Esa capacidad de orar por los endemoniados y mirar que ellos sean libres. Esa capacidad, esa unción que aún usted declarando la palabra donde está, esa palabra está yendo a hacer efecto donde usted la envió. Esa capacidad de reinar sobre la tierra, esa capacidad de ser líder, Dios se la dio. Estaremos frente a reyes, estaremos frente a alcaldes, a concejales, a todo lo que en el mundo natural se está moviendo. Ellos toman la fuerza en lo natural para hacer lo natural, pero nosotros entendemos que hay una vida espiritual que prevalece por encima de la natural. Padre, yo oro hoy, Señor. Yo oro hoy. Padre, yo sé que aquí hay personas. Yo sé que aquí hay personas que tú vas a levantar poderosamente en Villavicencio. Que ellos van a hacer un fuego tan grande que va a
impregnar a todos los lugares donde ellos van a ir. Padre, yo sé que acá hay capacidad espiritual tan grande que ellos ni siquiera se alcanzan a imaginar. Una fe tan impresionante, Señor, que aún todo lo que ellos tocaren serán benditos, Señor. Padre, yo sé que acá hay una unción poderosa para romper las tinieblas. Señor, el enemigo les ha hecho creer cosas equivocadas. Pero hoy nos levantamos a ver. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Yo oro, Señor. Padre, imparto esta fe de milagros y sanidades sobre cada uno de ellos. Soplo sobre ellos, Señor. Espíritu Santo, dale testimonio en el corazón de ellos para que ellos lleven a su casa, Señor, a este poder que se va a empezar a desenvolver, Señor, en esta casa, para que ellos oren, Señor, y todo aquel que ore ellos, Señor, sea sano. Traiga un milagro, Señor, para que ellos crean, Señor, que verdaderamente tú estás con ellos. Y para que todos aquellos que sean impactados por ese poder, Señor, ellos entiendan, Señor, que hay un Cristo vivo, que hay un Rey que tiene todo el poder y que decidió compartirlo con nosotros, sus hermanos. Señor, enséñales, Padre amado, que el propósito de ellos, Señor, es una vida en abundancia, Señor, que tiene promesas y proezas, Señor, en la vida de ellos. Que ellos tienen que levantar pensamientos, Señor, de victoria, Padre amado. Que ellos vean, Señor, el ministerio de ellos, Padre amado. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora se suelta el ministerio de ellos. Ahora se suelta la historia de ellos. Es el tiempo de la historia de ellos con Dios. Ahora se suelta, Señor. Ellos van a empezar a crecer espiritualmente de una manera sobrenatural, Señor. Donde aún el enemigo, Señor, no va a poder ni siquiera mandar palabras de maldición, porque va a ser tan grande, Señor, que nada del enemigo va a estar en ellos, Señor. Padre, ahora en el nombre de Jesús, que el amor, que es el fundamento, Señor, ahora empiece a emerger, empiece a brotar, empiece a fluir de ese corazón de carne que ahora tú le diste a ellos, Señor, y empiece a llenar sus venas, empiece a llenar su cuerpo, empiece a llenar su cerebro, Señor. Ese cerebro empieza a ser llenado, Padre amado, de este nuevo amor, de este amor eterno, de esta sangre preciosa, Señor, y empieza ese cerebro a dar luz, a dar luz, a dar luz. Padre, el mundo dijo, Señor, que el cerebro se desarrollaba solamente el 13% o el 10%. Padre, ahora en el nombre de Jesús, la sabiduría de Dios viene a ellos, la que hace que su cerebro, Señor, la que hace que sus sentidos, Señor, vayan más allá, donde ellos no puedan llegar a imaginarse, Señor, donde ellos están, donde esos pensamientos irán por encima de las circunstancias, donde esos pensamientos irán por encima de la aflicción, donde esos pensamientos irán por encima de lo que están viendo, donde esos pensamientos cantarán a voz en cuello, porque todo lo puedo en Cristo, porque todo lo puedo en Cristo, porque mía es la victoria, porque mía es la bendición, porque mía es la sanidad. Y empiece a segregar y empiece a inundar todo el cuerpo del gozo, y empiece a inundar el cuerpo de alegría, y empiece a inundar el cuerpo de paz, donde la aflicción y el tormento se tiene que ir, donde la amargura y la falta de perdón tiene que irse, porque el amor empieza a inundar cada sentimiento, el amor empieza a inundar cada célula, el amor empieza a inundar cada sitio de nuestro ser, Señor. Y entonces miraremos las circunstancias y nada pasará, entonces miraremos la aflicción y nada pasará, entonces caminaremos por encima de la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Entonces nos mirarán y nos preguntarán: ¿qué es lo que ustedes tienen? Nosotros les predicaremos. Es la sabiduría de Dios,
es el entendimiento de Dios. Hoy nos unimos como un solo cuerpo con nuestra esposa, con nuestro esposo, porque sabemos que hay un misterio que dice que una casa unida prosperará, que una casa unida se levantará, que los cimientos serán fundados sobre la unidad, que los cimientos serán fundados sobre el amor, que los cimientos serán fundados, Señor, sobre la unión que tenemos con la vid verdadera, Señor, donde empezaremos a dar fruto de bendición, donde empezaremos a dar fruto de gozo, donde empezaremos a dar fruto de paz, donde empezaremos a dar frutos de bendición, donde empezaremos a dar frutos de sanidad, donde empezaremos a traer lo perfecto del cielo a nuestra historia para que sea perfecta nuestra historia en Dios. Padre, reprendemos toda maldición, reprendemos toda confusión sobre las mentes, Señor, porque tú has dicho, Señor, en tu palabra que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, porque tú tienes un futuro que tiene esperanza, Señor. Y hoy me agarro, hoy me apodero, Señor. Hoy la fe me habla, hoy la fe se activa en mi corazón para derrumbar todo argumento mentiroso, para derrumbar toda aflicción mentirosa, porque no es por lo que vemos, es por lo que creemos. Y la fe nos dice que Cristo nos dio la victoria, y la fe nos dice que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, y la fe nos dice, Señor, que tenemos una historia divina, y la fe nos dice, Señor, que tú nos has dado unas capacidades para nosotros manifestarlas y que otros sean bendecidos a causa de eso que tú nos has dado. Vamos, métase. Empiecen a pelear contra ese gigante que está desafiando nuestra vida, que está desafiando nuestros sentimientos, que está desafiando ese que nos está diciendo que quizás no vayamos a poder, ese brujo que está mandándonos maldiciones. Ahora en el nombre de Jesús vamos en contra de toda entidad, de todo pensamiento que se levanta en contra de la voluntad de Dios sobre mi vida. Ahora en el nombre de Jesús, ahora se tiene que romper los cielos de bronce, porque el martillo de Jehová, que es la palabra de Dios, empieza a romper toda maldición. Ahora llevamos a juicio toda injusticia, que se ha hecho sobre nuestra casa, llevamos a juicio toda maldición que ha caído sobre nuestros hijos para desviarlos del propósito de Dios, llevamos a juicio todo pecado que nuestros hijos hayan cometido para desviarse del camino, llevamos a juicio todo mal negocio que por ignorancia, Señor, quizá lo hicimos, llevamos a juicio, Señor, todas palabras que aún por no conocer la verdad la hemos dicho. Llevamos a juicio el diablo sobre nuestros hijos. Lo tiene que soltar nuestras finanzas, tiene que soltar nuestros hijos, tiene que soltar nuestra casa, porque tú nos has dicho que si mantenemos unidos prosperaremos. Y hoy estoy con mi esposa, cogido de la mano, diciéndole al diablo: no tienes por dónde entrar, porque estamos unidos. Ambos cerramos las puertas de maldición, ambos cerramos todo. Ahora en el nombre de Jesús, ahora se tiene que romper los cielos, se tiene que romper los cielos sobre nuestros hijos, se tiene que romper los cielos sobre nuestra empresa. Padre, ahora declaramos sobre nuestra vida la vida de abundancia. La vida de abundancia es paz, la vida de abundancia es gozo, la vida de abundancia es sobrenatural, la vida de abundancia se levanta el espíritu de oración, El diablo ha hecho muchas oraciones contrarias, pero hoy lo llevamos a juicio, porque hubo uno que llevó la condenación, hubo uno que llevó la maldición, hubo uno que dio su vida, y ese uno es uno con nosotros, Él nos ha dado la libertad. Hoy nos tiene que soltar, la libertad de las finanzas de mi casa, hoy tiene que soltar la paz, hoy tiene que soltar el gozo. Hoy el gozo se implanta. Hoy llamo a mis hijos, hoy le digo a mis hijos que son libres, hoy le digo a mis hijos que sí pueden salir. Hoy declara sobre sus hijos que ellos tienen plan, declara sobre sus hijos que ellos tienen propósito, declara sobre sus hijos que ellos tienen una vida abundante. Decláralo, Villavicencio, porque Villavicencio no será sumida más. Hoy llevamos a juicio esta ciudad, donde el Rey de Reyes dirá: justa, inocente es Villavicencio, para que la bendición, para que la gracia de Dios descienda. Oh, sí, Señor. Hemos sido aptos, Señor. Y dentro de su cuerpo, quiero que haga un ejercicio espiritual. La maldición
no puede tocar nuestras vidas. Porque ahora lo que prevalece en esta casa donde mora el Espíritu Santo de Dios es una casa bendita. Es una casa llena de la sabiduría y la bendición de Dios. La enfermedad y la maldición no es bendición de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan eso. La enfermedad en el cuerpo de nosotros es un intruso. No puede permanecer. Yo quiero que usted vea. Aún yo mismo estoy viendo como esta gripita que me está dando. Escúcheme bien. Ahora la luz disipa esa oscuridad de maldición. Padre, y que los milagros vengan ahorita. Tóquese donde usted tiene el dolor. Tóquese donde usted cree que el enemigo ha cocinado algo para que su cuerpo sea visto afectado. Él dijo que llevó la maldición del pecado en la cruz de Calvario. Es una promesa y una orden para los ángeles traerla a nuestras vidas. Y si Él llevó la enfermedad, entonces nuestros cuerpos no pueden tener enfermedad. Ahora diga, sea la luz en esa oscuridad. Mire cómo ese tumor, lo que sea que tenga, esa enfermedad que es oscuridad en su cuerpo, que es maldición en su cuerpo. Ahora, Padre, yo oro, Señor, para que la sanidad y los milagros sea esa luz que disipa la oscuridad que ellos están viendo. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre amado, por esto que tú haces por nosotros, tus hijos. Gracias, bendito Dios. Aunque no entendamos muchas cosas, las vamos a entender, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, quiero que ahora sí vamos a ofrendar. Los que trajeron para la casa, aquí está la alfolí, ahí están los sobres, ahí sí están los sobres. Y yo pido que el viernes los que quieran ir conmigo allá a la iglesia me dicen y vamos a darle una sorpresa al pastor Carlos. Amén. Yo creo que él es un hombre de Dios y que Dios lo tiene para grandes cosas.